Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Federico Pinedo, diputado nacional por el PRO, para analizar los principales problemas que presenta hoy la economía argentina y qué cosas deben hacerse para comenzar a resolverlos. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Gracias por venir. Un gusto estar con ustedes. Coméntame, Federico, ¿cuáles son, en tu opinión, los principales problemas que hoy presenta, ¿no, la economía argentina? Curiosamente, yo creo que el principal problema de la economía es la política. A ver, desarrollá este concepto. Me parece que la Argentina no debería estar pasando por ninguna dificultad económica y está pasando por un problema de desconfianza en la política. Me parece que el gobierno de los Kirchner ha abusado mucho de su discrecionalismo, de su arbitrariedad, de pensar que se puede hacer cualquier cosa que a ellos se les ocurría con la economía. Y como decía el general, la única verdad es la realidad, así que la realidad se vengó de los que trataban de pasarle por encima con el Indectrucho y con una serie de medidas como prohibir exportar, prohibir importar, prohibir producir, poner impuestos disparatados y demás. Y todo esto generó una situación de mucha incertidumbre, de mucha desconfianza, y entonces yo diría que el único gran problema en la Argentina en este momento es la falta de confianza de los que tienen que tomar decisiones económicas, poner una empresa, crear un nuevo puesto de trabajo. No lo hacen porque no saben qué es lo que va a pasar. Ahora ya la bola se hizo más grande y entonces el problema tangible más grande es la inflación, obviamente. Pero que me parece que es producto de todo esto. De todas formas, no, porque, bueno, justamente es interesante lo que estás planteando, ¿no? El tema de, en verdad, el problema por ahí visible hoy ya en día es la inflación. Pero están ligados, uno puede decir, a ver si resolvemos el problema de la falta de confianza de los agentes económicos en la política, en la conducción económica, ¿se va a resolver el problema de la inflación o hay ya, digamos, que resolver el problema de la inflación para comenzar a recuperar la confianza de todos los agentes? Buena pregunta, pero yo creo que las dos cosas. Me parece que ya hay mucha experiencia en la Argentina de cómo se sale de una inflación. Lo que pasa es que podés salir con un costo extraordinario o podés salir con mucho menos costo, como en este momento se podría. La diferencia es la confianza, ¿no? Si la inflación es un desequilibrio entre lo que se produce y la cantidad de dinero que hay, que hace que los precios suban, cuando en realidad no es que suban los precios, sino que baja el valor de la moneda. Claro. Los billetes que tenemos cada vez valen menos, y que con los billetes que tenemos cada vez podemos comprar menos cosas. El gobierno hace toda una política de sacarle valor a los pesos que tenemos, y entonces nos parece que los precios suben. En realidad lo que baja es el valor de nuestra moneda para comprar, de nuestros salarios, ¿no? Y vos podés salir de eso aumentando la producción. Y eso es una salida no traumática, digamos, una salida positiva. Pero es difícil. Pero tenés que generar mucha confianza. Si no generas nada de confianza, el ajuste es tremendo, porque se sale ajustando para abajo en vez de para arriba. Y bueno, eso es lo que está pasando en este momento. Están aumentando las tarifas, disminuyendo los salarios y con una inflación muy alta. Lo que no disminuye es el gasto del Estado, que es bestial, y entonces eso se lo sacan al resto de la gente. Y es una salida muy dolorosa. Ahora, Federico, también es cierto que hubo un giro del gobierno, probablemente a la derecha, ¿no? Arreglando con Repsol, tratando de arreglar con el Club de París. Ahora incluso bajaron los impuestos al trabajo. ¿Cómo evalúan, digamos, esos cambios? ¿Los ven positivos? ¿Podría haber algún tipo de acercamiento con la oposición en este caso? En el caso de quitar los impuestos al trabajo, sí, de disminuir los impuestos al trabajo. Eso me parece que es una buena medida. El tema es si va a ser suficiente para que haya gente que decida invertir y generar empleo o no. Si vos bajás los impuestos al trabajo y eso genera que más gente quiera generar puestos de trabajo, contratar más trabajadores, porque cuestan más baratos, porque no tienen impuesto las cargas sociales, entonces eso es virtuoso. Si vos sacás los impuestos al trabajo y nadie genera un puesto de trabajo nuevo, simplemente el Estado está perdiendo la plata que tiene que poner a los trabajadores
O sea, hay que complementar esa política con un conjunto de medidas, con un plan integral. Siempre lo mismo. Es un plan integral. Vos tenés que decir, esto que estoy haciendo es coherente, mi política de gasto es esta, mi política de emisión de moneda es esta, mi política de tipo de cambio es esta, es creíble, es sostenible en el tiempo. Vamos a bajar los impuestos de tal manera durante un periodo tal, así la gente puede tomar decisiones económicas. De manera que los agentes puedan hacer los cálculos de su rentabilidad de una manera, digamos, claro, más precisa, ¿no? Obviamente. Y entonces ahí puedan asumir riesgos. Siempre en la economía el gran drama es cómo hacer para que haya más gente que asuma más riesgos, que inviertan más, que generen más empleo. Y entonces el gobierno tiene que ayudarlos a asumir más riesgos. ¿Y cómo tiene que hacerlo? Bajando el riesgo. Moreno hacía lo contrario, subía el riesgo al infinito porque nadie sabía qué es lo que iba a hacer el día siguiente. Y entonces, bueno, nos pasa lo que nos pasó. Justo recién en el corte hablábamos de tu abuelo y su origen que era socialista, ¿no? Y ahora tenemos un ministro de Economía que tiene un origen de teoría marxista y sin embargo fue a Washington a negociar con el Fondo Monetario. ¿Pensás que, como decía el general, como recordabas, se está imponiendo la realidad de alguna manera? La realidad siempre se impone. ¿Pragmatismo en el gobierno? Sí, la realidad siempre se impone. El tema es que, de verdad, en una economía que no sea una economía militar, en una economía relativamente libre, de mercado, llamémosle, vos tenés que generar confianza en la gente, porque la gente es la que moviliza la economía. Entonces, si Kicillof no genera esa confianza, se hace el ortodoxo, va al Fondo Monetario, baja los salarios, aumenta las tarifas, pero si no le creen, cada vez es más doloroso. Esto me parece que es lo que le pasa a Kicillof. Él lamentablemente es un tipo que no cree en el mercado y entonces no genera las señales para que toda la gente que opera en la economía haga actos virtuosos. Así que es un problema tener un tipo que no cree en el mercado manejando una economía de mercado. ¿Y hoy crees, digamos, que las dificultades del ministro de Economía para generar confianza tienen que ver con su falta de convicción en la economía de mercado? ¿O crees que tiene que ver también con una decisión del gobierno de no aplicar un plan integral, de no mostrar sus cartas, de no comprometerse en un programa que puede tener un costo político elevado? Yo creo que el kirchnerismo, de la misma manera que hizo política exterior con la política interior, ¿no? Entonces, si ellos querían obtener una ventaja en el conurbano, iban y le sacaban un avión a los americanos, por ejemplo. Eso tiene costos extraordinarios. Al día siguiente Estados Unidos no votó nunca más un crédito a favor de la Argentina. ¿Por qué? Porque se hicieron los vivos haciendo política interna, sacándole un avión a un tipo que no se lo tenía que sacar. Fue el canciller con la tenaza, le sacaron las claves secretas de los americanos, una locura, en un avión que había sido contratado por el Estado argentino, una locura. Pero bueno, ellos hacían política así. Y con economía hacían lo mismo. Ellos querían tener votos y entonces decían, bueno, vamos a congelar las tarifas en pesos a pesar que hay una inflación del 20%. Y un año, 2 años, 3 años, al final tiene un agujero así que no tienen plata para pagarlo y entonces tienen el problema que se lo pasan al pueblo el problema. Así que yo creo que ellos lo que han tenido no es que no creen en el mercado o que creen en el mercado. Ellos lo único que hacían era lo que les convenía políticamente y no se puede manejar un país así. Lo puedes manejar 10 minutos, pero no lo puedes manejar 10 años. Federico, 30 segundos. ¿Esperás que el gobierno reencauce la economía de acá al final de su mandato? No, yo creo que el gobierno lo que aspira es a que las cosas se mantengan como están, con una inflación del 30% que es altísima, y que el costo social que eso va a tener, que creo que va a ser alto este año, se mantenga ahí y no se incremente mucho. Yo creo que están tratando de navegar hasta irse. Y el próximo gobierno lo que tiene que hacer es generar confianza para subir, no para quedarse como estamos. Bueno, Federico, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. La visión entonces de Federico Pinedo sobre los problemas más importantes que presenta la economía y algunas soluciones que pueden comenzar a ensayarse en los próximos meses. Nos vamos entonces con esta información. Nos reencontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.